podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de economía. Bienvenidos. El motor de la Unión Europea se descompuso. Muchos de los países que impulsaban antes al viejo continente prácticamente se descarrilaron. Y también el surgimiento de la extrema derecha ha crecido de manera significativa, sobre todo en los últimos años. ¿Qué le pasó a Europa? Está en riesgo de convertirse nada más en un museo, en un lugar para turistear en el verano, o seguirá teniendo un rol importante en la geopolítica. Bueno, de eso vamos a hablar en este episodio de Cuéntame de Economía. Yo soy Gonzalo Soto, director editorial de Expansión, y para platicar de esto me acompaña Fernanda Hernández, editora de Internacional también aquí en Expansión, y con mucho gusto también José Joel Peña, internacionalista y doctor en Derecho, miembro de Comexi y secretario de la International Law Association en su rama mexicana. Joel, muchas gracias por habernos acompañado. Fer, ¿qué tal? A ver, pues, tenemos que comenzar pues por definir qué es lo que está sucediendo en Europa, sobre todo porque hasta no hace mucho, el viejo continente todavía parecía que tenía un rol importante. Víamos la guerra en Ucrania, el avance de Rusia, habían liderazgos, sobre todo que surgieron durante el primer mandato de Donald Trump, Angela Merkel, hablábamos todavía de un Macron fuerte, y de pronto todo se desmoronó. ¿Qué es lo que está pasando, güey? Pues mira, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo encantado de estar aquí. Y pues efectivamente, como bien lo señalas, Gonzalo, la Unión Europea ha estado perdiendo ese papel estratégico que durante más de 5 décadas construyó, ¿no? El tiempo desde la década de los años 50, cuando se comienza a formar ese bloque de países, ese proceso de integración, hasta alcanzar en el siglo XXI un papel fundamental en muchos momentos como la primera economía a nivel mundial en términos de exportación, de importación, peleando con Estados Unidos, con China, pero ahora la vemos muy rebasada por esos países. De hecho, estábamos platicando anteriormente que hace algunos años, unos 10 años, 15 años más o menos, el ritmo de crecimiento entre la Unión Europea y Estados Unidos era prácticamente similar, y ahora Estados Unidos le lleva una ventaja abismal producto de muchos factores. Correcto. Entre ellos, un desinterés de la clase europea en fomentar la innovación, la competitividad. La Unión Europea se ha caracterizado por mucha burocracia, mucha reglamentación, lo que obviamente también hace que todo proceso de creación de empresas, de inversiones, sea mucho más lento, se ralentice, y obviamente las personas inversionistas lo que hacen es trasladarse a Estados Unidos o al sureste asiático, donde tienen mayores oportunidades de negocio. Parece broma, Joel, pero por ejemplo descubrimos durante el proceso de Brexit, de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, que hay reglamentaciones europeas desde Bruselas hasta para el tamaño de las almohadas. O sea, de ese nivel de detalle está. Y entonces tú, como inversionista, como innovador, pues te enfrentas con un muro burocrático gigantesco. Y aquí es en donde empiezan los problemas, Fer, porque en Alemania, que ha sido, o históricamente había sido desde la formación del bloque, el gran motorcito, ¿verdad? Bueno, motorzote, uno de los principales exportadores a nivel internacional, probablemente la nación con mayor innovación en materia de manufactura, grandes empresas que podemos aquí pasar media hora hablando: Siemens, Volkswagen, Tyson Group. O sea, es decir, hay en Alemania parecía que era como la fuente inacabable de crecimiento económico, y ahora está apagado. Claro, se apagó. Como dices, Alemania es el gran motor de la economía europea. Es más o menos un cuarto del total de la economía de toda la Unión Europea. Así de grande y así es de importante. O sea, un solo país sostiene un cuarto de la economía de 27 países, más o menos, que es los países miembros de la Unión Europea, y está descompuesto. En 2024 cumplió su segundo año consecutivo en recesión económica, y todo apunta, el Banco Central Alemán apunta también que 2025 va a ser el tercer año de recesión económica, y quién sabe cuántos se nos vayan a venir así, sobre todo por lo que está pasando en Estados Unidos, que es el principal destino de las exportaciones alemanas, y ahora está bajo amenaza por los aranceles que quiere imponer Donald Trump, porque le quiere imponer aranceles a prácticamente todo el mundo. No es personal con México. Pero lo que comentaba ahora Joel, ¿qué está pasando también? Bueno, la gran crisis también viene porque la manufactura, que es el corazón de la economía alemana, también está en crisis. Se redujo
también se redujeron las exportaciones. O sea, en algún momento se decía que Alemania era el rey de las exportaciones y ya no lo es. Este motor se ha ralentizado también. Se redujo, a pesar de que se redujeron las exportaciones de Alemania en 2024, a pesar de que en el resto del mundo el comercio internacional creció durante este año. Hay una cosa muy interesante, Joel, y a lo mejor voy a decir algo muy controversial, pero pues también para eso está este podcast. Durante muchos años, décadas incluso, el mundo reverenció a Angela Merkel, la ex canciller alemana. Muchos esperaban su autobiografía que acaba de salir hace apenas unas semanas. Era un símbolo de liderazgo europeo, sobre todo durante el primer mandato de Donald Trump. Pero ahora que estamos viendo el estatus de Alemania, ¿qué dices? ¿Error? ¿Buen gobierno? ¿Cuál es, digamos, este revisionismo que podemos hacer por la situación en la que está este principal motor de Europa? Claro, bueno, lo que pasa es que durante el gobierno de Angela Merkel fueron varios años, varios mandatos, ella, digamos que puso en práctica algo que se conoce como ordoliberalismo, que es una teoría económica, pero que habla mucho de la austeridad, de, digamos, mucha exigencia fiscal para tratar de mantener sanas las finanzas de Alemania, como ustedes bien lo han señalado, el motor de la Unión Europea. Tan es así que muchas de esas ideas de Angela Merkel fueron las que se utilizaron durante la crisis económica y financiera de 2008 y de 2009, que hasta la fecha sigue teniendo muchos rezagos. Todavía no, los países todavía no se recuperan completamente de esa crisis, pero fue muy criticada en su momento por esta gran austeridad que puso en jaque, por ejemplo, programas sociales, se aumentaron las tasas de jubilación, bueno, más bien se aumentó la edad de jubilación y obviamente la tasa de jubilación también. En ese sentido fue muy criticada, pero ahora estamos viendo que no estaba tan alejada de una realidad, sobre todo de una realidad ahora mucho más compleja. Alemania se enfrenta a muchos problemas, uno de ellos derivado claramente de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, que se debe, por ejemplo, a su gran dependencia del gas y del petróleo ruso. Correcto. Estaban, digamos, acostumbrados a comprar gas barato de Rusia. Ahora Rusia se lo vende a la India y la India lo triangula hacia la Unión Europea a un precio mucho mayor, lo cual pues lleva a un mayor gasto. O ahora se lo compran, ahora Alemania también le compra gas a Estados Unidos, que viene desde mucho más lejos y es mucho más caro. Y pues sigue sin poder crecer. También Angela Merkel toma la decisión de cerrar las plantas nucleares que en este momento, por ejemplo, en Francia, son una muy importante alternativa al gas ruso. Y se quedó sin esa opción también Alemania. Siempre el revisionismo de, ahora sí que a toro pasado, suena hasta un poco injusto. Sin embargo, no ha pasado demasiado tiempo desde que Merkel dejó el poder y sí hay mucha gente que comienza a cuestionar o que cuestiona ya que la posición de Alemania, sobre todo cuando inicia la invasión Rusia a Ucrania, la posición alemana era bastante más endeble de lo que estamos viendo. Ahora, el otro país, el otro gran motorcito que es Francia, perdón, Joel, es ingobernable. Sí, o sea, desde que Macron llegó al poder... Pues que ibas a empezar desde la Revolución Francesa. No, es ingobernable. Bueno, prácticamente. Desde el inicio de la Quinta República. ¿Cómo decía De Gaulle? No se puede gobernar un país que tiene, creo que 500 tipos de queso, ¿no? O sea, es imposible, es imposible ponerse de acuerdo, pero... Ok, perdón, te interrumpí. No, adelante. Lo que pasa es que efectivamente Francia siempre ha sido ese país incómodo, ¿no? Que hay una guerra, estalla la guerra, atacan a Francia y de repente es la foto de los victoriosos y Francia sale. Aunque Francia haya perdido y haya quedado devastada, Francia sale avante, ¿no? Y mira que soy francófilo, amo Francia, estudié en Francia y de verdad es una pasión no solo por los quesos, sino por la cultura francesa, pero actualmente la economía está totalmente en crisis. No solo una deuda pública que sobrepasa el 100% del Producto Interno Bruto, un déficit público, es decir, se está gastando más dinero de lo que se recauda por impuestos o por otras entradas. El presidente Emmanuel Macron tiene una crisis de legitimidad abismal, por eso convoca elecciones, le ganan los de derecha, pero hace una coalición con los de la izquierda y luego se les voltea a los de la izquierda a favor de los de la derecha. Es decir, no sabe cómo tratar de recuperar todos esos adeptos y ahora lo que está haciendo, que creo que desde mi punto de vista es plausible, es tratar de ser el mediador de, digamos, del conflicto entre Rusia y Ucrania, siendo el líder de la posición europea ante el mundo. Y yo creo que, Fer, que pocos países representan el surgimiento o el mayor riesgo de la extrema derecha
como lo es Francia. Es decir, a ver, en Alemania sí, Alternativa por Alemania, el partido de ultraderecha, abiertamente con posiciones neonazis, ha tenido y ha ganado escaños en el Bundestag, en el Congreso alemán. Pero creo que el país, digamos, de los motores económicos de Europa que corre el mayor riesgo de sí dar este viraje hacia la extrema derecha es Francia. Claro, pues tenemos este gran personaje de la extrema derecha que es Marine Le Pen, que ya ha estado 2 veces en el balotaje, 2 veces la derrotó Emmanuel Macron, pero más que porque Macron fuera un excelente candidato y qué bonito tenerlo gobernando otros 5 años, fue porque no queremos a esta señora. Lo que sucedió el año pasado con este partido, Reagrupación Nacional, el partido heredero del Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, que falleció hace poco, ha sido tremendos. O sea, estuvieron a punto de ganar las elecciones del Parlamento en Francia. No las ganaron porque, como estaba diciendo Joel, salió la izquierda y la derecha para bloquearlos. Pero si no hubiera sido esa unión momentánea, tendríamos ahorita un gobierno encabezado por Josep Dardela, el líder de Reagrupación Nacional, el heredero político y simbólico de Marine Le Pen. Pero ¿qué pasa en 2027? Es lo que no sabemos. Macron ya no puede reelegirse para un tercer periodo, gracias al cielo dirán algunos. Pero en 2027 muy probablemente vamos a ver el enfrentamiento de 2 extremos, porque también la izquierda tuvo un desarrollo muy grande, pero sobre todo la extrema izquierda en Francia. Entonces vamos a ver una elección de extremos en el segundo país más importante de la Unión Europea y pues es un misterio. Y hablando de extrema derecha o hablando de extremos políticos, Joel, Fer, ahora resulta que ante la ausencia de liderazgo de Alemania, de Francia, Giorgia Meloni de Italia, la primer ministra de Italia, es la figura que en estos instantes manda o es la que tiene más autoridad en materia de negociación de la Unión Europea, especialmente con Estados Unidos, una figura que hace, ¿qué te gusta? 5 años ni nos hubiera pasado por la cabeza que pudiera encabezar una negociación del bloque. Joel, ¿en qué planeta vivimos ya? Mira, lo que pasa con Giorgia Meloni es muy interesante. Ella sí es de extrema derecha, pero es una política muy pragmática. Sí. En muchas ocasiones deja de lado la ideología y se aboca por los resultados. No es como Víctor Orbán en Hungría, por ejemplo. Sí, que es más ideólogo y que él trata de lograr ciertas concesiones por parte de la Unión Europea bloqueando decisiones como el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, por ejemplo. Correcto. ¿No? O ahora que hubo esta reunión para apoyar a Ucrania, los 26 países estuvieron de acuerdo en seguir apoyando y el 27 o el 27º país, es decir, Hungría, dijo que no. Entonces, digamos que tiene un peso muy interesante al momento de la toma de decisiones en aquellos temas que se adoptan por unanimidad. Pero Giorgia Meloni ha sabido jugar este papel como Ursula von der Leyen a nivel Comisión Europea, que es muy pragmática. Sí. Giorgia Meloni en Italia y a nivel de la Unión Europea lo ha conseguido porque no solo se va ganando a los líderes europeos, sino que tiene una presencia muy importante en las instituciones europeas, más allá de Europa, y fue invitada por Donald Trump a su toma de posesión, lo cual habla de esta relación que puede ser muy benéfica para la Unión Europea, pero en una Unión Europea que ahora se está caracterizando también por mucha fragmentación, puede ser bueno para ciertos países como Italia, no para la Unión en su conjunto. Lo que es una realidad, Joel, Fer, es que no hay un país en la Unión Europea en estos momentos que no tenga la presencia o la sombra muy, muy real de un gobierno de extrema derecha. Lo estamos viendo, vemos el crecimiento de Vox en España, ya mencionamos Francia, ya mencionamos Alemania, ya mencionamos Italia, pero también en los alrededores, ¿verdad? Austria acaba de ganar. Bajos. Sí, Geert Wilders en Países Bajos ha ganado o ha ganado espacio su partido político. Es muy posible que en República Checa también regrese el anterior presidente de extrema derecha, Miloš Zeman. En los Balcanes está, bueno, históricamente ahí siempre ha sido un relajo desde hace muchos siglos, no vamos a entrar ahí, pero ¿cuál es el camino hacia adelante, Joel? Porque se antoja a que Europa está en una encrucijada. La OTAN, esta alianza transatlántica entre Europa y Estados Unidos, está muerta. Está prácticamente muerta. Los valores occidentales que ha profesado la Unión Europea desde su formación hace 5 décadas están muy en riesgo. Europa está en una encrucijada. O se convierte en un museo o se reacomoda y le apuesta a la innovación, a una mayor independencia, tanto militar como tecnológica. ¿Tú cuál ves que vaya a ser el futuro?
Pues hay varios escenarios. Yo, al ser eurófilo y pro integración europea, obviamente me decanto porque el proceso de integración continúa avanzando y la Unión Europea vuelve a tener un papel privilegiado a nivel internacional. Pero esta fragmentación política, así como pasa en la Unión Europea y como pasa en cualquier otra parte del mundo, es la que dificulta la implementación de reformas, en este caso reformas económicas clave, que le permitan a la Unión Europea y a los 27 Estados miembros pues ser más competitivos. Por ejemplo, en Alemania, el gobierno de coalición de Olaf Scholz vimos que cayó. Emmanuel Macron pues prácticamente está en el último respiro, y todo eso lo que hace es que ellos tratan de buscar una agenda política que les permita continuar en el gobierno, aún a costa del bienestar social o de programas sociales o de muchos otros elementos que necesita la Unión Europea, como la transición energética, una postura, digamos, mucho más coordinada hacia lo que está haciendo Donald Trump en el tema de los aranceles. Es decir, hay mucha fragmentación, no solo a nivel de nacionalismos, de extrema derecha, sino dentro de los propios líderes europeos. Es muy difícil que se pongan, digamos, de acuerdo, sobre todo cuando implica un gasto excesivo que no le va a gustar a su población. Y una cosa, Fer, que hemos visto también, Joel, Fer, este desfile desde que asumió Donald Trump la presidencia, de líderes europeos, algunos en una postura, híjole, francamente, ¿cómo le podemos llamar? Pues sumisa ante Trump. La verdad es que es la única palabra que se me viene a la cabeza. Y aún así, recientemente, en esta fuga, ¿verdad? En este errorzazo en donde el actual secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, puso en el chat, ¿verdad? Donde iban a dar planes para un ataque en Yemen a un periodista, al editor en jefe de The Atlantic. Una cosa que se revela más allá de la torpeza y la incompetencia de algunos funcionarios del gobierno estadounidense es lo que realmente piensa Estados Unidos de Europa, y son patéticos. O sea, esa es la opinión que tiene Estados Unidos de Europa. ¿Cómo le puede hacer, Fer, para hacerle frente a esto? No hay una solución sencilla. Europa está en un momento muy complicado. Europa le dejó a Estados Unidos su seguridad más o menos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Hicieron muy poca inversión en sus propios ejércitos. Nunca llegaron a cumplir esta meta de dedicarle 2% de su PIB a la defensa, que es algo que pedía la OTAN, y Estados Unidos por muchos años se los permitió. Pero desde 2017, cuando llega Donald Trump en su primer periodo, él también dice, no, yo ya no puedo seguir gastando en la seguridad de Europa, y empezó esta amenaza contra la OTAN, y es ahí cuando se envalentonó un poco Emmanuel Macron a decirles, pues ¿saben qué? Pues no necesitamos a Estados Unidos, vamos a hacer nuestra propia defensa, hagamos casi nuestra propia OTAN solo de la Unión Europea. Pero eso se quedó como en la nada misma prácticamente durante ese primer gobierno. Llega la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Europa se ve realmente amenazada existencialmente por esto que puede pasar, y es cuando se están poniendo a pegar las pilas, como decir, vamos a unirnos. La Unión Europea está en una reunión para ver cómo van a defender a Ucrania, qué le pueden dar, qué garantías de seguridad le pueden dar, pero se antoja muy complicado porque por años no han pagado en defensa, y además también hay países dentro de la Unión Europea que no están muy de acuerdo con este aumento al gasto de la defensa. Es el caso de España, gobernada ahora por el socialista Pedro Sánchez, también otra persona que se está sosteniendo con las 10 uñas al gobierno español, que no están muy de acuerdo. Hay otros que también, como Hungría, que están tratando de dinamitar esa propuesta. Entonces, es muy complicado lo que pueda pasar con Europa, pero sí, de que se tiene que independizar y que tienen que hacer un plan de rearme, lo tienen que hacer, porque Estados Unidos ya no es un socio confiable para ese tema especialmente. El día de la liberación europea, como decía, el día de los aranceles Donald Trump. Pero, a ver, Joel, Fer, dirán nuestros podescuchas, ¿y a mí qué? Están a 10 horas de vuelo de distancia, no me interesa, yo nada más quiero saber si puedo pasar mis vacaciones, quiero ir a París con mi novio, quiero ir a España a ver el fútbol. ¿Por qué nos tiene que importar lo que está sucediendo y esta crisis europea aquí en México?
Pues de entrada yo diría que muchos de los productos que consumimos vienen de Europa, ¿no? México es uno de los principales socios comerciales de la Unión Europea, el más importante de América Latina, o sea, a nivel América Latina, y para México también es un socio importante. Claro, si lo comparamos en términos cuantitativos con Estados Unidos, pues es prácticamente nulo, muy marginal, pero al final de cuentas es muy importante. Hay lazos históricos, lazos culturales. El tema de la inversión es fundamental. Los países como Bélgica, Alemania, los Países Bajos, por ejemplo, son de los principales inversionistas. Hay empresas europeas muy importantes operando en México, pero pues tenemos que estar como México, como país, consciente de la importancia que tiene para tratar de hacer políticas públicas y una política exterior adecuada, que lo que haga es brindar certeza jurídica para que los inversionistas y los empresarios, en vez de huir de México por un temor de Donald Trump, decidan quedarse y vean a México como una opción viable ante una economía proteccionista, ante aranceles extremos que piensa imponer el presidente Donald Trump. Es decir, México tiene que adquirir conciencia de la importancia que tiene la Unión Europea para México, para América Latina y para todo el mundo. E insisto, tratar de coordinar políticas públicas eficientes para que le digamos a las personas inversionistas, a los empresarios, a las empresarias que se tienen que quedar en México porque México es un gran potencial, más allá de ser un trampolín hacia el mercado estadounidense, que sabemos y no tengo miedo en decirlo porque creo que todas y todos lo sabemos, así ha sido históricamente. De acuerdo. A ver, y además, Fer, desde que comenzó todo el tema arancelario, toda la amenaza trumpista, el gran mensaje constante, por lo menos de las autoridades y también de los empresarios en México, es: nos tenemos que diversificar. Si no es Europa, ¿a dónde te diversificas? Sí, claro, porque así como que digas, ¿qué mercado más importante que el de Estados Unidos, que ya es como un mercado que se está cerrando? Correcto. Ni siquiera tan poco a poco, se está cerrando y punto. Tienes a la Unión Europea, también lo comentábamos fuera de aire, no nada más son que las empresas europeas vienen y dan empleos a México, es que hay empresas mexicanas que van a Europa. Hay muchas empresas como Alsea, como Cemex, como Bimbo, que tienen operaciones en Europa que se pueden ver muy afectadas tanto por una caída en el mercado de consumo, que también la estamos viendo, como por esta caída de la manufactura. Entonces, lo que está pasando en Europa, esta inestabilidad política, esta inestabilidad económica, pues también le puede pegar a las economías de estas grandes empresas mexicanas que igual por ahí chance dicen, pues ya no la apuesto a Europa, pero pues ¿qué hacemos también, no? Ya para terminar, Joel, ¿la va a librar Europa o no la va a librar? Yo creo que sí la va a librar, como bien dices, Gonzalo. Yo creo que tiene mucho potencial. O sea, son 27 economías muy fuertes. Todas hablando un idioma diferente. Hablando un idioma diferente, claro, pero el lema de la Unión Europea es unidos en la diversidad. O sea, creo que hay que estar conscientes de ello. Yo creo que la diversidad en Europa es una de sus principales fortalezas, aunque muchas veces no se toma consideración de ello y puede ser también una de sus principales desventajas. Recordemos que con México tenemos un tratado de libre comercio muy importante, un acuerdo global súper importante que está en proceso de renegociación. Ya terminó de negociarse, pero hay, digamos, problemas políticos que no le han permitido a ambos gobiernos, tanto a la Unión Europea como a México, sentarse para firmarlo y eventualmente ratificarlo. Mínimo la parte comercial, que es la que no depende de una aprobación de los 27 parlamentos de la Unión Europea, porque eso se vuelve mucho más complejo. Pero yo creo que sí hay una ventana de oportunidad para México, no solo con Europa, sino con el sureste asiático y con muchos otros tratados de libre comercio que tenemos en puerta. No vamos a dejar de mirar hacia Estados Unidos. El 80% de nuestro comercio es con Estados Unidos. El 60% de nuestro Producto Interno Bruto depende de nuestra relación con Estados Unidos. Pero hay otro 40% que se puede diversificar, que como yo le digo a mis alumnas y a mis alumnos, cuando haya una enfermedad fuerte en Estados Unidos como una gripa, si antes nos daba COVID, pues al menos que ahora nos dé una neumonía sencilla, exacto. Sí, muy bien. Un catarrito, decía por ahí un viejo, bueno, ni tan viejo, pero un muy buen gobernador del Banco de México. Fer, ¿la libra o no la libra Europa? Yo digo que la libra, sobre todo pensar en que también vienen líderes más pragmáticos. En Alemania viene un líder como Friedrich Merz, que siempre fue la antítesis de Angela Merkel dentro del partido La Unión Cristiano-Demócrata. Un tipo mucho más pragmático, un tipo que quiere que le aposte Alemania de nuevo a la innovación, a tener una menor regulación económica para impulsar la economía y para que, pues, reactivar el motorcito de Europa. Les conviene también a todos que una Alemania fuerte, perdón por centrarme mucho en Alemania, pero es como el país insignia de la Unión Europea. Es el centro. Y pues normalmente, o sea,
Marine Le Pen, todo, los franceses parecen que no son sensatos, pero suelen inclinarse mucho al centro político. Confío en eso. Y confío en que también están negociando, están haciendo cosas. La Unión Europea son 27 países, lo decíamos. Pueden sobrevivir sin Estados Unidos, pueden empezar a diversificar y a lo mejor ahí también beneficiarnos a nosotros como un mercado también muy importante. O sea, México per se es un mercado de consumo muy importante. Entonces, yo creo que la Unión Europea y Europa en general, porque digo, no hablamos mucho de la situación en Reino Unido, pero también se traen ahí un relajo. Ellos se salieron de este podcast hace unos años. Sí. Pero yo creo que ahí poco a poco también Keir Starmer está volviendo a acercarse. O sea, no es como de, vamos a ser ya no hermanos, pero vamos a ser primos y llevarnos bien. Entonces, creo que por ese lado la puede librar, pero pues sí, el factor Trump les está obligando a hacer cosas que quizá dejaron pendientes por muchos años. A mí nadie me preguntó. Yo creo que mientras la Unión Europea no tenga pragmatismo, será muy complicado. Parece broma, pero es verdad. La Unión Europea, Bruselas, tiene reglamentos y una burocracia muy grande que ha entorpecido, creo yo, su avance de manera significativa ante un mundo que se mueve muy rápido. También la realidad los alcanzó. Así es que pues vamos a ver qué capacidad tiene Bruselas, qué capacidad tienen los 27 países para, como dices, en la diversidad de encontrar nuevamente su fortaleza. Fer, muchas gracias por habernos acompañado. Joel, también muchas gracias por haber estado en este podcast y muchas gracias también a ustedes, podescuchas, por habernos dado play. La verdad es que es un tema muy, muy interesante, sobre todo porque aunque lo vemos por allá lejano, sí tiene mucho impacto en nuestro día a día. Muchas gracias y ahora sí, nos vemos el próximo lunes. Cuéntame de economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.